Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que estén teniendo un lindo comienzo de fin de semana. En el último video realizamos un análisis y una proyección de lo que sería el corto plazo para Bitcoin, de lo que sería un gráfico de 4 horas, de cuál sería su proyección, de qué tenemos que esperar y por qué esas zonas no eran zonas de compra, ni eran zonas de short, ni de long, sino que simplemente son zonas, al menos para mí, y al menos según al riesgo al cual yo me expongo, son zonas de no operar Bitcoin. Ahora, vos me estarás diciendo, bueno, pero hoy tenemos desde tu análisis de ayer una, dos, tres velas verdes. Cuatro, así, dos velas verdes, una vela roja y dos velas verdes. Estamos 2.000, 3.000 dólares por encima del precio de ayer. Subimos un poco, entonces ahora sí que nos vamos a 120.000. Ahora sí que nos vamos a romper máximos anteriores. Este cambio de proyección, en realidad cambio de análisis, rompe con todo lo que dijimos ayer. Bueno, al menos para mí eso no es así. Primeramente, yo no opero Bitcoin en long ni compro cuando el precio todavía le queda recorrido en la parte de abajo, le queda recorrido bajista en el monitor y cuando estamos retrocediendo lejos de una media de 55. Y no me importa lo que me puedan decir, yo en ese contexto no opero ningún activo. Yo opero cuando hay retrocesos, cuando veo que hay un precio fuerte que es acompañado por una zona óptima de compra, como por ejemplo la última entrada que dimos en el diario. Si bien es verdad que en el gráfico diario dijimos que la entrada, al menos para mí, estaba sobre la media de 55, lo más cerca de la media de 55 teníamos que pensar en entrar. ¿Y por qué dijimos eso? Porque nosotros ya veíamos que se estaba dando otro patrón distinto al que veníamos teniendo desde marzo en Bitcoin. Nosotros desde marzo estamos metidos en este rango grande y extenso, pero ¿qué pasa? Cuando vemos que el precio empieza a usar una media de 55 como soporte, la empieza a usar como soporte, algo que repito, no sucedía desde marzo, incluso desde enero, febrero de este año. Ahora reitero, cuando el precio sí comenzaba a volver a usar esta media de 55 como un soporte, en este caso lo usó como un soporte porque el precio sube a partir de esa media de 55. Y cuando vemos que el precio no quiere tener retrocesos fuertes, sino que retrocede a la media de 10 periodos y vuelve a subir, cuando se dieron estas velas rojas dijimos, lo más cerca de la media de 55 se puede pensar en entrar. Hoy, con tantas velas verdes, con un movimiento que ya comienza a poderse describir como un movimiento parabólico, porque es un movimiento el cual cada vez tiene una extensión alcista más vertical, hoy por hoy para mí no se tiene que hacer ninguna compra ni en gráfico diario y todavía tampoco en gráfico de 4 horas. Entonces, habiendo aclarado esto, habiendo entendido cuándo sí podemos comprar y cuándo no, nosotros no podemos decir que se puede comprar cada vez que el precio sube, porque nosotros no vamos a saber que el precio sube antes de que suba. Entonces nosotros tenemos que establecer probabilidades. Y si yo veo que el precio ni siquiera se está acercando a una media de 55, porque el precio todavía estaba lejos de una media de 55, con semejante subida ya hecha, con tiempo en el monitor para que el precio siga cayendo. Es verdad, ustedes me dirán, bueno, pero acá en el gráfico diario también teníamos tiempo en el monitor para que el precio siga cayendo. Sí, no obstante, viendo que el precio una, dos y tres veces se pintó de bajista y de alcista, teníamos que anular el monitor y que entender que este monitor no nos estaba sirviendo como señal de compra. Hoy por hoy, en gráfico de 4 horas, yo creo que el monitor que tenemos sí nos puede servir claramente para decirnos que, si bien hoy tenemos alguna que otra vela verde, para mí esto, en lo único que se va a transformar de acá a quizá una semana, en lo mismo, exactamente lo mismo que proyectamos en el día de ayer. Obviamente, a ver, no estoy poniendo targets exactos, estoy haciendo un dibujo, una simulación de lo que puede ser lo que suceda en la próxima semana de Bitcoin. Entonces, lo que me espero puede ser tranquilamente este mismo dibujo, pero trasladado a zonas un poco más caras del precio. Es decir, en vez de ir a la media de 55, podemos tranquilamente empezar a subir desde el precio actual, o mejor dicho, desde este soporte que tuvimos, y quizá podemos ver alguna que otra ruptura de soporte que para mí va a ser para volver a caer. Entonces, esto es lo que me espero los próximos días. Es mi proyección. Yo estoy proyectando a futuro, estoy proyectando en función a algo que yo todavía no sé, que es esto que vemos acá. A mí lo que me importa es esto. Esto me importa. Esto, el pasado, no me importa. Entonces, yo si proyecto a futuro, obviamente me puedo confundir, obviamente establezco probabilidades y estadística para llegar a una conclusión, y valga la redundancia, tenemos que entender que acá no hay adivinos. Si vos abrís un video de YouTube de una persona que te dice que sabe exactamente lo que va a ser el precio de Bitcoin, te está mintiendo. Nadie sabe lo que va a ser Bitcoin. Ahora, este patrón de un monitor bajista con una DX que si bien intenta ponerse negativo y seguir cayendo por debajo del punto 23, hoy por hoy estamos viendo que quiere volver a tomar una forma de ADX positivo. A mí me hace acordar a determinadas situaciones y circunstancias en gráficos de 4 horas que el precio ya hizo bastantes veces y las vamos a repasar para intentar entender por qué mi proyección básicamente es esta. Si para romper arriba o para romper abajo, no sé, lo que entendemos es que proyectando que esto puede ser un futuro rango,
podemos aprovechar comprar por las partes bajas y quizá cuando el precio sube proteger a precio de entrada y si tiene que romper con fuerza los 120.000 que rompa. Ahora, para mí eso no va a ocurrir mañana o pasado o el lunes. Para mí eso puede ocurrir quizá dentro de una semana, si es que no se vienen retrocesos. Recordemos, mi probabilidad en un gráfico diario es que veamos algún que otro retroceso. Entonces, lo único que tenemos que hacer en gráfico de 4 horas es entrar abajo y si el precio sube, proteger. ¿Por qué proteger? Porque si nosotros compramos acá, imagínense que el precio tiene su retroceso o vos compraste acá, sube y posteriormente a un rango, el precio se encarga de caer con fuerza, que es algo que tranquilamente puede pasar, vos si no protegés al precio de entrada cuando tuviste el movimiento a tu favor, vas a estar estando en pérdidas, pudiendo tranquilamente haber protegido el precio al cual compraste. ¿Qué quiere decir proteger al precio al cual compraste? Quiere decir básicamente poner un stop loss, es decir, una orden de venta en tu precio de compra una vez que tu precio ya subió, es decir, una vez que vos tenés un movimiento a favor, un movimiento en ganancias. Supongamos que vos compraste acá, el precio te sube, estás en ganancias. Ahora, en vez de vender acá, vos lo que haces es esto. Pones un stop loss acá en tu precio de compra y si el precio a partir de acá no vuelve a caer y explota al alza, vos seguís ganando. Ahora, si el precio a partir de acá hace esto que estamos dibujando, a vos se te vende al precio en el cual compraste, ni ganaste ni perdiste, pero podés comprar Bitcoin más barato con la misma cantidad de dólares. Entonces es muy importante que si este panorama se da, sepamos proteger cuando sube y sepamos comprar también en las partes bajas de un rango. Ya una vez que nosotros vemos que el precio una vez y dos veces apoya en esta zona, bueno, podemos entender que puede ser una zona importante para pensar en hacer alguna entrada en 4 horas, una entrada a corto plazo, no una entrada para holdear Bitcoin, no, una entrada para tradear Bitcoin. Una cosa es holdear Bitcoin, acumular Bitcoin y otra cosa es tradear Bitcoin. Hoy estamos hablando de tradear, ya es imposible que hablemos de acumular cuando estamos rompiendo máximos anteriores. A ver, sí, podés holdear lo que ya compraste, pero no podemos comprar para holdear hoy por hoy. Hoy simplemente estamos tratando de agarrar el mejor precio antes que justamente rompamos esos nuevos máximos anteriores y nos vayamos quizás 120.000, 130.000. Los targets que yo proyecto para un bull run los estuvimos hablando ya en los últimos dos videos, así que si no los viste te los dejo acá arriba y podés tranquilamente ir a ver cuáles son al menos para mí los objetivos que vamos a tener en Bitcoin de acá a marzo, abril del 2025. Entonces, ¿qué proyecto para Bitcoin? Básicamente algo muy parecido a lo que se dio en esta situación y en este contexto que vemos acá. Estamos viendo claramente un rango el cual no llega a la media de 55, sí se acerca pero no llega a esa media de 55, un rango que se extiende durante varios días, quizá durante, a ver, calculemos, durante 6 días, sí, una semana básicamente, y que después en las partes bajas del rango se encarga posteriormente de tocar una, dos, tres y cuatro veces el soporte, de subir para posteriormente caer. Ahora, lo que venga después no nos importa, vayamos paso a paso. Entonces, puedo proyectar algo muy similar a esto. Entonces, nosotros, si vemos esto, a lo que tenemos que estar atentos es a entrar acá, a entrar en estas partes. Obviamente, esto si vos estás pensando en el corto plazo, si vos estás pensando en hacer un trade pequeño para ganar cuando Bitcoin en un gráfico de temporalidades cortas tenga algún que otro movimiento alcista. Ahora, obviamente, si este movimiento que tenemos o que vamos a tener, si la proyección sale bien, alcista, si este movimiento alcista después de tocar los soportes va a ser hasta los 120.000, es decir, vamos a volver a ese trayecto parabólico alcista de Bitcoin, o si simplemente va a ser algo parecido a esto, es decir, subir un poco más para corregir, que esta sería la corrección del gráfico diario que yo proyecto, eso es imposible saberlo, totalmente imposible saberlo. Obviamente por una cuestión especulativa y por una cuestión de que podemos ir a liquidar a gente en long, sí creo que podemos tener algún retroceso en las próximas 2 semanas en gráfico de 4 horas para ir a una media de 55 en un gráfico diario y buscar esos 70.000, 71.000 dólares por Bitcoin. ¿Estoy seguro que eso va a pasar? No. Y como no estoy seguro que eso va a pasar, entré antes y compré en 54.000 y en 24.000. Porque cuando el precio sube ya es muy difícil entender o pretender predecir algún retroceso. Es decir, si el precio retrocede, va a retroceder. Si no retrocede, tu error no fue no comprar hoy en 91.000 dólares. Tu error, en ese caso, fue no comprar en un gráfico semanal en las dos zonas claves, las cuales nosotros acá las estuvimos repitiendo cuando el precio estuvo en esos precios. Cuando Bitcoin, mejor dicho, estuvo en esos precios. Entonces, si hoy Bitcoin, a partir del precio actual, no retrocede y sigue subiendo parabólicamente, tu error no fue no haber comprado acá. Tu error fue no haber comprado en 54.000 y en 24.000. Habiendo dicho eso, para que se entienda, porque después el precio no retrocede y dicen que nos quedamos esperando la entrada. No, acá no estamos esperando ninguna entrada, acá las entradas ya se dieron. Hoy el precio está subiendo y estamos en un bull run. Ahora, para la esperanza de esa gente que no compró, estas 4 o 5 velas, las cuales están dejando, están frenando esta subida, repito, puede ser algún tipo de ilusión, una especie de ilusión, de esperanza para toda esa gente que esté buscando precios más baratos de Bitcoin. Que repito,
cualquier retroceso que podamos tener en función a un mapa de liquidaciones que ya estuvimos analizando en el video pasado, el precio puede tranquilamente caer hacia los 71.000, 70.000 dólares. Si es que cae, si no retrocede, seguimos subiendo y tu error en ese caso fue no comprar después del retroceso. Entonces, ¿por qué decimos que cada vez que el precio se acerque a una media de 55, tenemos que poder pensar en entrar para un trade, repito, para un trade a corto plazo, pero cuando el precio sube, proteger? Porque tranquilamente se puede dar este panorama que tenemos acá. Este panorama se basa básicamente en que el precio sube, no rompe ningún máximo, sino que empieza a caer con fuerza a partir de esa triple resistencia que, bueno, en este caso se formó y que en el caso de Bitcoin tranquilamente se puede empezar a formar en los 92.700 dólares. Entonces, si el precio empieza a hacer algo como esto y cae a partir de acá, que es algo que ya vimos que pasó y que puede volver a pasar, es importante, y voy a reiterar esto, es importante cada vez que el precio sube, proteger el trade, proteger la entrada. ¿Cómo se protege? Lo voy a decir una vez más. Orden stop limit al precio en el cual vos compraste. Entonces, no me voy a cansar de repetirlo porque este mercado está hecho para hacer perder a la gente. Entonces, el objetivo acá es que ustedes tengan principalmente la menor cantidad de pérdidas posibles y después sí podemos empezar a hablar de empezar a ganar. Ahora, primero, no perder, y para no perder tenés que controlar la ansiedad de querer hacer dinero rápido. El dinero rápido generalmente nunca viene y cuando viene las consecuencias pueden ser bastante feas. Entonces, razonemos, analicemos, pero no nos apuremos. Y acá tenemos otro ejemplo por el cual podemos arriesgarnos en zonas bajas y si bien tenemos que proteger cuando el precio sube, tenemos que pensar también que el precio puede seguir haciendo esto, es decir, puede continuar con el bull run. Esto sería lo mejor, claramente para la gente que ya haya comprado y que esté pensando en que el precio estalle a 120.000, 130.000 y los targets de los cuales hablamos ayer. Bueno, esto es lo más óptimo que le puede pasar a toda esa gente y también lo que estoy esperando yo, que el precio simplemente tenga algún que otro retroceso, que cuando toque la media de 55 empieza a estrecharse, nosotros vemos como el precio acá tiene ondas más grandes y acá empieza a tener ondas cada vez más pequeñas, se estrecha y acá hay una explosión del precio y una explosión, valga la redundancia, alcista. Entonces, para toda la gente que compró en 24.000, que compró en 54.000, el hecho de que se dé este panorama en la actualidad es lo más potable y lo mejor que le puede pasar a la gente que quiere ganar y que ya se posicionó en los precios en los cuales había que posicionarse. Veamos que en esta circunstancia también se da algo muy particular, que es una DX que está haciendo algo muy parecido a lo que el precio está haciendo justamente ahora. A ver, principalmente, cuando nos acercamos, cuando retrocedemos, caemos por encima de la media de 55 y cuando estamos subiendo el ADX no se pinta de positivo, es decir, no se pone con una pendiente alcista, pero sí amaga con hacerlo, amaga con recuperar esa fuerza alcista. Vemos que el ADX de estar totalmente negativo pasa a estar lateral o mínimamente en diagonal. No obstante, si bien acá no explota el alza, repito, el precio se estrecha, empieza a hacer un rango y finalmente sí explota el alza días después. Entonces, tranquilamente, a ver, acá se puede dar un panorama totalmente distinto. Sí, el precio puede explotar de acá a los 120.000 sin escalas y sin caer nunca más a los 87.000. Tranquilamente puede pasar eso. Ahora, en un margen de probabilidades, que es lo que a mí me interesa, para mí las probabilidades mayores es de que el precio haga algo como esto. Y después, lo que suceda ahí no nos tiene que interesar. ¿Y cómo hacemos para que lo que suceda después de esto no nos interese? Bueno, si vos querés entrar, compra en las partes bajas de un soporte. ¿Qué voy a hacer yo? Claramente yo esto no lo voy a operar porque entré en zonas en las cuales hoy no me tendría que estar importando comprar en 91.600 o en 87.400 tampoco. Siguen siendo precios caros en función a los precios en los cuales dijimos que había entrada en Bitcoin. No obstante, si vos querés tradear esto, si el precio rompe esta resistencia, podés pensar en entrar en short y si el precio se acerca a un soporte o rompe el soporte por la parte de abajo, mejor aún, podés pensar en entrar en long. ¿Estoy diciendo que hagas eso? ¿Estoy mandando a entrar en short? No, yo no mando ni doy recomendaciones de inversión. Cualquier operación que vos hagas hoy en futuro le tenés que poner sí o sí stop loss, mucho más aún si es un short. Mucho más aún. Si es un short, es arriesgadísimo y lo tenés que entender. Si bien en AVE hace poco operamos un short y en la pestaña de comunidad la gente que es miembro del canal lo pudo ver, esos shorts para mí se tenían que empezar a cerrar. Entonces, reitero, si bien en AVE operamos a un short, son criptomonedas, no estamos hablando de Bitcoin. Y las criptos, cuando Bitcoin cayó, tuvo alguna que otra caída peor o más profunda que justamente Bitcoin. Entonces, por eso yo acá pude olfatear que el precio podía romper esta media de 55 y que en las criptomonedas no estamos tan fuertes como estamos en Bitcoin. Ahora, hay que entender que en Bitcoin sí estamos fuertemente alcistas y que cualquier retroceso que tengamos, al menos para mí, va a ser rápido
va a ser rápido, va a ser fugaz, va a ser una liquidación rápida de gente en long para subir también rápidamente. Entonces, si eso va a suceder o no es imposible saberlo. Lo que podemos hacer es establecer probabilidades y si el precio cae, comprar. A nosotros no nos tiene que interesar si a partir de acá Bitcoin va a caer o no. Lo que nos tiene que interesar es que si cae y se hace esto, acá no tengamos miedo y acá nos animemos a entrar al mercado. Eso es importantísimo para mí. Después, si el precio a partir de acá cae o no, es una cuestión simplemente de apuestas, que es apostar con un amigo a que va a caer o que no va a caer, pero no nos va a dar dinero saber si Bitcoin va a caer a partir de acá o no. Y vos me podrás decir que sí, en realidad sí te puede dar dinero saber si va a caer o no a partir de acá porque te podés apalancar en short si sabes que el precio va a caer a partir de acá. Es verdad, ahora, no obstante, para mí entrar en short en este mercado alcista, en este bull run, es totalmente arriesgado, descabellado, y si lo haces, tenés que hacerlo con un capital el cual vos sepas que podés tranquilamente ir a perderlo. En la que sí estamos teniendo algún tipo de entrada es en Ethereum. Principalmente lo que vemos en un gráfico diario es que, si bien estamos retrocediendo a una media de 10 periodos y el monitor se está pintando de bajista, tenemos una DX plano que estaba positivo, si es verdad, estaba positivo, estaba marcando fuerza, y ahora la DX pasa a estar plano. No obstante, para mí esto sigue sin ser negativo, al menos en el corto plazo. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de haber tenido 3 velas rojas y que la ADX no se haya pintado de negativo, para mí es indicio de que podemos tener algún que otro impulso en gráfico diario de Ethereum hacia la parte de arriba de este máximo local, es decir, cerca de los 3.300, 3.400 dólares. Entonces, ¿cuál es el argumento? 3 velas rojas y una DX que no llega a pintarse o a ponerse negativo. ¿Eso a mí me dice que el precio de Ethereum ahora va a volver a subir y se va a ir a máximos históricos? No, simplemente estoy diciendo que podemos tener algún movimiento que se acerque a este máximo anterior. Simplemente eso, entendamos a lo que me refiero cuando digo que el precio de un activo va a subir. No estoy diciendo que el precio se va a ir a la estratosfera ni que está comenzando un ciclo alcista interminable que va a hacer ricos a todos. No, a ver, un dibujo creo que dice más de 1000 palabras. Eso, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, lo podemos operar y podemos entender que si bien tenemos esta zona de volumen en un gráfico de 4 horas, muy cerca del precio actual, tranquilamente podemos romper levemente esta zona de volumen, dirigirnos hacia los 3.200, 3.300 dólares, es decir, esta otra zona que tenemos acá, y acá sí poder analizar tomar ganancias. Es decir, el trade para mí es esto que estamos viendo es el trade. Ahora, si vos pensás que el precio, una vez que llega acá, va a romper máximos históricos, va a irse al alza y va a empezar el bull run en Ethereum, vos lo que podés hacer es entrar acá y si el precio sube, proteges al precio de entrada como siempre hablamos. Break even le dice mucha gente, que quiere decir básicamente cubrir gastos. Proteger al precio de entrada me gusta decirlo a mí y creo que es una herramienta fundamental para evitar pérdidas. Entonces en Ethereum mi proyección, mi flecha es alcista hacia los 3.300 y ahí después vemos. Gente, si el video les gustó, les pido que le den me gusta, que se suscriban. Recuerden que si se unen al canal tienen acceso a la comunidad privada en la cual hacemos este tipo de análisis, pero muchas criptos, en muchos otros activos, y especificamos mucho más, hacemos un estudio más profundo de por qué hay una entrada o por qué no la hay, para que ustedes con el tiempo puedan aprender a hacer trading por su cuenta, sin mirar a ningún youtuber y sin depender de básicamente nadie. Si te querés hacer miembro del canal, te lo agradezco un montón. De por sí, suscribiéndote y dándole me gusta, me ayudás a poder seguir creciendo. Nos estamos viendo la próxima, que tengan muy buen fin de semana y chau.